Hay un sonido en los campos de Norfolk, en el oriente de Inglaterra, que no debería existir. Un rugido mecánico que atraviesa el aire frío de la madrugada. Rebota contra edificios de concreto abandonados y se pierde entre los campos de trigo antes de que puedas ubicar de dónde vino. Si estás ahí parado, con el viento del Mar del Norte en la cara, podrías pensar que es un fantasma, y en cierto modo lo es. Es el sonido de un motor Lotus en la recta principal de Hethel, la misma pista de concreto donde en 1943 los bombarderos B-24 de la Fuerza Aérea Americana se alineaban para despegar hacia la Europa ocupada. El mismo concreto donde 588 jóvenes soldados llegaron desde Colorado y nunca regresaron. El mismo concreto que un hombre que había reprobado su examen de matemáticas vio desde la ventanilla de su avioneta privada en 1966 y decidió que eso era exactamente lo que necesitaba para construir los autos de carreras más rápidos de la historia. Ese hombre ganó 7 campeonatos mundiales de Fórmula 1. Sus autos aparecieron en películas de James Bond. Sus ingenieros inventaron sistemas aerodinámicos que el resto de la industria pasó décadas intentando copiar. Su nombre, 4 letras grabadas en el centro de cada volante que salió de su fábrica, todavía aparece en autos que se venden hoy en medio mundo. Y también robó millones de libras esterlinas destinados a los trabajadores más empobrecidos de Europa Occidental. Los metió en una empresa fantasma con dirección en Ginebra y una caja postal en Panamá. Y murió de un infarto en su casa de Norfolk 2 días antes de que los investigadores pudieran llegar a hacerle las preguntas que nadie más pudo responder. Esta es la historia de Colin Chapman, el hijo del tabernero que construyó una leyenda desde un garaje prestado, que cambió el automovilismo para siempre, que se llevó la verdad a la tumba. Y la pista de concreto donde todo comenzó todavía está ahí. Todavía aguanta, como si esperara algo. El pub se llamaba Railway Hotel. Estaba en Tottenham Lane, pegado a la estación de Hornsey en el norte de Londres, y lo administraba un hombre llamado Stanley Chapman. Era un negocio ruidoso, con parroquianos que llegaban después del turno de fábrica y trenes que hacían vibrar las ventanas cada 20 minutos. En ese ambiente creció Anthony Colin Bruce Chapman, nacido en Richmond en 1928. Las iniciales de sus 4 nombres, A, C, B, C, quedaron grabadas para siempre en el emblema de la empresa que construiría. Pero eso vendría después. Antes de todo eso, Chapman era simplemente el hijo del dueño del pub, un chico que hacía sus tareas arriba del bar y soñaba con velocidad en un barrio donde nadie tenía tiempo para soñar. Estudió ingeniería estructural en el University College de Londres. En 1948 reprobó el examen final de matemáticas. No lo pasó. El hombre que después revolucionaría la física del automovilismo mundial, que entendería el flujo de aire alrededor de un chasis con una intuición que rozaba lo sobrenatural, no pudo aprobar su examen de matemáticas universitarias en el primer intento. Se unió brevemente a la Royal Air Force, rechazó una comisión permanente, volvió a la universidad, presentó el examen de nuevo y apenas obtuvo su título en 1949. Su primer empleo fue vender aluminio como material estructural para una empresa llamada British Aluminium. Nada en esa biografía anunciaba lo que vendría. Pero en 1948, el mismo año que reprobó ese examen, Chapman ya había empezado a construir su primer auto. Era un Austin 7 de 1930, registrado con las placas OX9292, al que le quitó la carrocería de sedán y le instaló una estructura más ligera para competir en pruebas de todo terreno. Era primitivo, tosco, y estaba construido sobre un principio que Chapman pasaría el resto de su vida perfeccionando y que el resto de la industria automotriz pasaría décadas intentando copiar. Quitar peso. Agregar potencia te hace más rápido en las rectas. Quitar peso te hace más rápido en todas partes. Nadie puede rastrear el origen exacto de esa frase. No hay registro impreso anterior a que se convirtiera en leyenda. Pero la filosofía estaba ahí desde ese primer Austin destripado. Era la idea que lo consumía. La mujer que hizo posible todo aquello se llamaba Hazel Williams. Chapman la conoció en un baile en el Town Hall de Hornsey en 1944. Él tenía 16 años, ella tenía 17. Los padres de Hazel desaprobaban tanto la relación que llegaron a mudarse de casa para alejarla de Chapman. No funcionó. Cuando Chapman fue reclutado por la RAF, fue Hazel quien continuó construyendo el auto en el garaje. El Lotus Mark I y el Mark II se ensamblaron en parte con sus propias manos. No era la esposa decorativa parada detrás del gran hombre. Era mecánicamente capaz. Competía como piloto en pruebas y sprints, y en más de una ocasión terminó más rápido que el propio Colin.
En febrero de 1953, Hazel aportó 25 libras esterlinas para constituir el capital de trabajo de la Lotus Engineering Company, el equivalente a un mes de salario para una trabajadora normal de aquella época. 25 libras. Esa fue la base financiera completa de lo que después se convertiría en una dinastía de Fórmula 1, un ícono cultural y eventualmente el centro de uno de los fraudes más elaborados de la historia industrial británica. Se casaron en octubre de 1954 en la iglesia de North Church. El vehículo que los llevó fue un autobús Bedford convertido en transportador del equipo. El nombre Lotus nunca fue explicado satisfactoriamente. La teoría más popular dice que era el apodo que Chapman tenía para Hazel. En otra ocasión, Chapman afirmó haberlo visto en una llave de agua en un baño. Nunca lo aclaró del todo. Parecía disfrutar el misterio. Eso decía algo sobre él. Peter Warr, quien dirigió el equipo Lotus, lo describió de manera que pocos podrían mejorar. Su característica más exasperante era que casi siempre tenía razón. Cuando llegaba con una de sus ideas, pensabas que esta vez definitivamente se había vuelto loco. Y 9 de cada 10 veces el maldito resultaba tener razón. Pero cuando se equivocaba, lo hacía en grande. El biógrafo Mike Lawrence fue menos generoso. Lo llamó un hombre con la ética empresarial de un pícaro de los años 50, que usaba sustancias para mantener un ritmo de trabajo brutal y que robaba sin remordimiento las ideas de otros hombres. Ambas descripciones eran precisas. Describían a la misma persona. Chapman era un camaleón, carismático e irascible al mismo tiempo. El tipo de hombre que podía convencerte de trabajar 18 horas seguidas y luego llevarse el crédito del descubrimiento que tú habías hecho a las 3 de la madrugada. El tipo de hombre que podía esbozar un auto de carreras revolucionario en una servilleta de restaurante y explicar con absoluta convicción por qué todos los ingenieros establecidos del mundo estaban equivocados. El tipo de hombre que, 2 décadas después, enfrentaría una sentencia mínima de 10 años de prisión por un fraude tan descarado que el juez que lo habría dictado lo llamó descaro puro, escandaloso y masivo. Pero eso vendría después. En los primeros años de la década de 1950, era simplemente un hombre joven construyendo autos detrás de un pub, con 25 libras de capital y la convicción de que la ligereza lo era todo. Y eso resultó ser suficiente para cambiar el mundo. Lo que creció de esos garajes prestados no fue el trabajo de un solo hombre. Chapman tenía la visión, pero necesitaba personas que pudieran materializarla, y tenía un talento especial para encontrarlas. Mike Costin era ingeniero aeronáutico de de Havilland, la empresa que había fabricado el mítico avión Mosquito. Se unió a Lotus a tiempo parcial en 1953 y eventualmente se convirtió en director técnico. Su hermano Frank, también de de Havilland, diseñó las carrocerías aerodinámicas del Lotus Mark 8, el Mark 9 y el Mark 11, formas extraídas directamente de principios aeronáuticos que daban a Lotus ventajas enormes en las carreras de autos deportivos. Frank Costin fue la primera persona en aplicar una toma de aire NACA en un automóvil. La conexión con la aviación no era accidental, era estructural. Chapman pensaba como diseñador de aeronaves. Estructura mínima, máxima relación resistencia-peso. Y se rodeó de personas que habían diseñado aviones de verdad. Keith Duckworth llegó en 1957. Egresado del Imperial College, había sido dado de baja durante su servicio nacional en la RAF, por lo que oficialmente se describió como vuelo peligroso e incompetente. Chapman lo contrató como ingeniero de desarrollo de cajas de cambio. Al año siguiente, Costin y Duckworth cofundaron su propia empresa en un pequeño garaje en Friar Barnet. La llamaron Cosworth, Costin más Duckworth. Chapman después convenció a Ford de financiar a Duckworth con 100,000 libras para diseñar un motor de Fórmula 1. El resultado fue el Cosworth de FV. Posiblemente el motor de carreras más exitoso jamás construido. Impulsó la Fórmula 1 durante más de una década y ganó 155 grandes premios. Graham Hill, antes de convertirse en campeón del mundo 2 veces, convenció a Chapman alrededor de 1955 para que lo dejara trabajar como mecánico, y fue ascendiendo literalmente desde debajo de los autos hasta llegar a la cabina. Ron Hickman diseñó el Lotus Elan y después se hizo famoso como el inventor del banco de trabajo Black & Decker, un detalle que captura algo esencial sobre el universo Lotus. Eran personas de una ingenuidad práctica extraordinaria que convergieron por circunstancias en una pequeña operación en el norte de Londres. En junio de 1959, el gobierno local de Londres rechazó los planes de expansión de Chapman. Lotus se mudó a Cheshunt, en Hertfordshire, unos 15 kilómetros por la autopista A10, con 30 empleados.
Y en Cheshunt, Chapman construyó los autos que establecieron la leyenda. El Lotus 7 apareció en 1957, vendido en kit por 536 libras para evitar el impuesto de compraventa. Los compradores recibían los componentes y ensamblaban el auto ellos mismos. Caterham todavía fabrica una versión derivada hoy, casi 70 años después. El Lotus Elite, el Type 14, fue el primer auto de producción del mundo con carrocería monocasco de fibra de vidrio. Debutó en el Earl's Court Motor Show de 1957. Pesaba apenas 673 kilogramos y tenía un coeficiente de arrastre de 0,29, extraordinario para su época. También fue un desastre financiero. Lotus perdía dinero en cada unidad vendida. Este sería el patrón que definiría a la empresa durante toda su existencia. Brillantez técnica subsidiada por imprudencia financiera. Los autos siempre fueron mejores que el negocio que los fabricaba. La pieza más revolucionaria llegó en forma de una conversación durante una cena. Chapman esbozó el concepto en servilletas mientras hablaba con Frank Costin. El Lotus 25, el primer auto monocoque de Fórmula 1. En lugar de colgar los componentes sobre un armazón de tubos, la estructura estaba integrada en la piel del auto. Cuando el constructor rival John Cooper lo vio por primera vez en Zandvoort en 1962, le preguntó a Chapman dónde había escondido los tubos del chasis. No había tubos. El monocoque de aluminio era 3 veces más rígido que un chasis convencional y pesaba la mitad. El mecánico Dick Scammell admitió la verdad de aquello con una honestidad casi adorable. Ninguno de nosotros sabía realmente lo que estábamos haciendo, pero todo tomó forma muy bien. Era, sin exageración, el abuelo de cada auto de Fórmula 1 moderno. Team Lotus entró en Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco de 1958. La primera victoria llegó cuando Stirling Moss ganó en Mónaco en 1960 en un Lotus 18 inscrito de forma privada. A los 3 años de entrar en el deporte, Lotus ganaba carreras contra equipos con 10 veces el presupuesto y 50 veces la historia. Pero Cheshunt ya era demasiado pequeño. Chapman necesitaba más espacio y necesitaba algo que ningún dinero podía comprar en los suburbios de Hertfordshire: una pista de pruebas. Cuando el ayuntamiento de Cheshunt rechazó sus planes de expansión, Chapman sacó un mapa del Reino Unido, trazó un círculo de 160 kilómetros de radio desde el centro de Londres y empezó a buscar aeródromos militares abandonados. Encontró Hethel en el borde de Norfolk, voló en su propia avioneta, aterrizó en la pista abandonada y vio exactamente lo que necesitaba: 2 pistas en forma de X que podrían convertirse en circuito de pruebas, edificios existentes, 55 acres de espacio y una fuerza laboral local con experiencia en fibra de vidrio gracias a la industria de embarcaciones deportivas de Norfolk. El lugar tenía una historia que Chapman probablemente no se detuvo a considerar en ese primer vuelo de reconocimiento. La base aérea de RAF Hethel había sido construida en 1942 como estación 114 de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. El 389 Grupo de Bombardeo, apodado los Sky Scorpions, llegó desde Colorado el 11 de junio de 1943 con 4 escuadrones de bombarderos B-24 Liberator. En su momento de mayor actividad, la base alojó a casi 3,000 soldados. Volaron 321 misiones sobre la Europa ocupada. Perdieron 116 liberadores en combate. 588 hombres murieron o desaparecieron. El 1 de agosto de 1943, el 389 participó en la Operación Tidal Wave, el devastador ataque a baja altitud sobre las refinerías de petróleo de Ploiești, en Rumanía. Fue una de las operaciones aéreas más costosas de toda la guerra. El segundo teniente Lloyd Hughes recibió la medalla de honor de manera póstuma por continuar su ataque con el avión en llamas. Los americanos se fueron en mayo de 1945. La base cerró en 1948 y durante casi 2 décadas el concreto de las pistas fue agrietándose bajo el hielo de Norfolk. La torre de control se quedó vacía y los búnkeres donde los jóvenes soldados habían esperado para despegar hacia sus muertes fueron reconquistados lentamente por zarzas y hierbas. Chapman puso la primera piedra en julio de 1966 y trasladó toda la operación desde Cheshunt en un solo fin de semana de noviembre. La pista de pruebas, construida sobre partes de las 2 pistas de guerra y el camino perimetral, medía 3,5 kilómetros de largo y 12 metros de ancho. Cada gran piloto de Lotus en la historia del equipo validaría sus autos en esa misma franja de concreto, donde los B-24 habían esperado su turno para los bombardeos sobre Europa. La antigua torre de control se convirtió en el clubhouse con vista a la pista. Un memorial al 389 se levanta cerca.
en lo que fue el gimnasio de la base. Un crucifijo pintado por el soldado americano Bud Doyle a principios de 1944 sigue adornando la pared. Nadie lo quitó, nadie lo tapó. Sobrevivió a todo. El primer auto completamente nuevo fabricado en Hethel fue el Lotus Europa, el primer auto de producción en masa del mundo con motor central trasero. Pesaba apenas 610 kilogramos. Y el concreto que había soportado el peso de los bombarderos empezó a soportar el de los autos más ligeros y rápidos que Gran Bretaña jamás había producido. Pero la era dorada estaba apenas comenzando. El nombre que Chapman encontró a finales de 1958 cambiaría al equipo para siempre. Era un granjero escocés tranquilo de Kilmany, en Fife, que había sido visto compitiendo en una carrera de Boxing Day en Brands Hatch. Jim Clark era, en palabras de muchos que lo conocieron, la combinación más perfecta de velocidad, inteligencia y suavidad que el automovilismo había producido jamás. Ganó 25 grandes premios, récord absoluto en aquel momento. Ganó las 500 millas de Indianápolis en 1965, convirtiéndose en el primer piloto no americano en ganar en 49 años. En 1963, ganó 7 de los 10 grandes premios del campeonato en el Lotus 25, una dominación sin precedente que ningún equipo había logrado antes y que pocos han igualado desde entonces. La relación entre Clark y Chapman era diferente a cualquier otra en el deporte. No era solo piloto y jefe de equipo. Era algo más cercano a una amistad profunda entre dos personas que se entendían a un nivel que los demás no podían explicar del todo. Clark era la realización viva de la filosofía de Chapman, la prueba en movimiento de que quitar peso te hace más rápido en todas partes. Y entonces llegó el 7 de abril de 1968. En Hockenheim, durante una carrera de Fórmula 2, el Lotus 48 de Clark salió de la pista y golpeó un árbol. Clark tenía 32 años. Chapman no estaba presente. Cuando se enteró, quedó destrozado y declaró públicamente que había perdido a su mejor amigo. Graham Hill, el mecánico que había logrado entrar en la cabina por pura insistencia, unió al equipo desmoralizado y ganó el campeonato de 1968, dedicándoselo a la memoria de Clark. Pero la muerte siguió rondando a los pilotos de Chapman con una regularidad que resultaba perturbadora. Jochen Rindt, un austriaco que se unió al equipo en 1969, había dicho a sus amigos antes de firmar el contrato: en Lotus puedo ser campeón del mundo o puedo morir. Ganó 4 carreras consecutivas en el revolucionario Lotus 72 en 1970. El 5 de septiembre, durante los entrenamientos para el Gran Premio de Monza, un fallo en el eje del freno envió su auto contra las barreras. Rindt, que rechazaba usar la correa del tirante en su arnés, resbaló hacia adelante en la cabina. La hebilla del cinturón le cortó la garganta. Tenía 34 años. Sigue siendo el único campeón mundial póstumo en la historia de la Fórmula 1. Ningún rival pudo igualar su puntuación con 4 carreras todavía por disputarse. En 1968, Chapman había hecho otro movimiento que transformó el deporte desde adentro. Introdujo el patrocinio comercial en la Fórmula 1. La primera librea fue rojo y dorado de Gold Leaf. En 1972 evolucionó hacia el icónico negro y dorado de John Player Special, una marca de tabaco creada específicamente para Lotus. La librea duró 15 temporadas y ganó 3 campeonatos de constructores y 2 de pilotos. Sigue siendo el esquema de colores más reconocible en la historia del automovilismo. Mientras tanto, el Esprit se había convertido en algo más grande que un auto. Diseñado por Giorgetto Giugiaro para Italdesign y presentado en el Salón de Turín de 1972, ya era un auto impresionante. Pero lo que lo hizo inmortal fue una jugada de oportunismo puro, que Chapman habría aprobado sin dudarlo. El responsable de relaciones públicas de Lotus estacionó estratégicamente un Esprit de preproducción frente a los estudios Pinewood. El productor de Bond, Albert Broccoli, lo vio al pasar. El trato para la espía que me amó se cerró con un apretón de manos. El auto submarino fue construido por Perry Oceanographic de Florida por más de 100,000 libras, conducido por un ex Navy SEAL en traje de buceo completo. Cuando necesitaron un auto adicional para las secuencias de persecución, le pidieron prestado el Esprit personal de Chapman. En 2013, Elon Musk pagó casi $1 millón por el prop submarino, y según se dice lo usó como inspiración de diseño para el Cybertruck de Tesla. El hilo llega hasta hoy. Y en 1977, mientras el Esprit aparecía en cines de todo el mundo, Chapman estaba a punto de vivir su momento más brillante sobre la pista. Lo que nadie fuera de un círculo muy pequeño sabía es que ya había empezado a construir algo más. Algo que no era un auto.
No fuerza suplementaria que requiriera agregar peso, sino presión aerodinámica, generada por la forma del auto mismo, pegando los neumáticos al asfalto sin añadir ni un gramo. En agosto de 1975, presentó un documento de 27 páginas a su director de ingeniería Tony Rodd. El aerodinámico Peter Wright desarrolló el concepto. Ralph Bellamy dibujó el Lotus 78. Martin Ogilvy diseñó el Lotus 79 perfeccionado. Los costados del auto estaban formados como perfiles aerodinámicos invertidos, sellados al suelo con faldillas deslizantes que creaban un efecto de succión entre el auto y la pista. Mario Andretti describió conducir el 78 como sentirse pintado en la carretera. El Lotus 79 producía aproximadamente un 30% más de carga aerodinámica que su predecesor, y fue, según todos los indicios, el primer auto de Fórmula 1 diseñado con asistencia computacional. Andretti ganó el Campeonato del Mundo de 1978 con 6 victorias, cerrando el título en Monza. Fue el punto más alto. La filosofía de Chapman llevada a su conclusión última, validada en el mayor escenario del automovilismo mundial. Pero el triunfo en Monza quedó ensombrecido por el horror. El compañero de equipo de Andretti, Ronnie Peterson, fue atrapado en un accidente de 10 autos en la primera chicane. Su Lotus quedó destrozado y envuelto en llamas. James Hunt lo ayudó a sacarlo de los restos. Peterson sufrió aproximadamente 27 fracturas en las piernas, pero inicialmente se esperaba que sobreviviera. Una embolia grasa y una falla lenta renal lo mataron durante la noche. Tenía 34 años. Andretti dijo después: "Siempre van a ensombrecer lo que podría haber sido el día más satisfactorio de mi vida. Perder a Ronnie fue perder a la familia". En el pico de 1978, Eddel produjo 1,200 autos. 2 años después, la producción había caído a 383 unidades, un desplome del 68% en 24 meses. Impulsado por la crisis del petróleo, la inflación galopante y las regulaciones de emisiones americanas que cerraron a Lotus de su mercado de exportación más grande. El total de Spritz fabricados en los 28 años de producción del modelo es de 10,675 unidades. Eso te da la medida real de lo que siempre fue Lotus, una industria artesanal disfrazada de marca global. Ese fue el punto máximo. El Lotus 79 negro y dorado dominando el mundo. El Esprit en las pantallas de cine, el nombre de Chapman pronunciado junto a Ferrari y Porsche. Lo que nadie fuera de un grupo muy pequeño sabía era que Chapman ya había comenzado a construir otra cosa. Un conducto que corría desde Belfast, pasaba por Ginebra y terminaba en una caja postal en Panamá. John Zachary DeLorean nació el 6 de enero de 1925 en Detroit. Su padre era un inmigrante rumano que trabajaba en Ford. El hijo escaló por General Motors hasta convertirse en el jefe divisional más joven en la historia de la compañía. Director de Pontiac a los 40 años. Creador del GTO de 1964, el auto que esencialmente inventó el mercado americano de los muscle cars. Era alto, tenía el cabello plateado, era carismático de una manera que hacía que la gente a su alrededor se sintiera parte de algo importante, y estaba absolutamente convencido de que era el hombre más talentoso en cualquier habitación que pisara. Renunció a GM en 1973 y fundó la DeLorean Motor Company, con la visión de construir un auto ético, un vehículo que durara, que no se oxidara, que sirviera como respuesta a la obsolescencia programada que él creía había corrompido la industria automotriz americana. Necesitaba una fábrica, necesitaba ingenieros y sobre todo necesitaba dinero de otras personas. DeLorean invitó a Lotus a examinar su auto en el verano de 1978. Chapman y el director general de Lotus, Mike Kimberly, volaron a Phoenix, Arizona para ver el segundo prototipo. Lo encontraron inaceptable. DeLorean ya había sido rechazado por Porsche, demasiado caro, demasiado lento, y por BMW. Le ofreció a Chapman $12 millones para rediseñar el auto. Chapman rechazó la oferta. Cuando DeLorean subió la cifra a $17,5 millones, el director financiero de Lotus, Fred Bushell, convenció a Chapman de aceptar. Pero Bushell añadió una condición que cambiaría absolutamente todo. Los fondos no podían ir a las cuentas de Lotus. Debían ir a la cuenta offshore personal de Chapman. Esa condición es el eje sobre el que gira toda la historia. El trabajo de ingeniería que siguió fue extraordinario y completamente real. Colin Spooner, el protegido de Chapman, lideró el equipo de Lotus. Reemplazaron el monocoque de plástico inviable de DeLorean con un chasis de acero tipo espina dorsal, esencialmente una variante de la plataforma del Esprit.
la misma arquitectura que había llevado a James Bond bajo el agua. Integraron los paneles de acero inoxidable sobre una carrocería de fibra de vidrio construida con el proceso BAR patentado por Lotus. El trabajo fue real, el auto fue real, y Lotus cobró a DeLorean Motor Company directamente por todo eso, aproximadamente $23 millones a través de un canal de pago completamente legítimo. Los 17 millones y medio que Bushell había insistido en que se pagaran por adelantado fueron a otro lugar. En octubre de 1978, Chapman y DeLorean se reunieron en Ginebra y pusieron en marcha un esquema cuya audacia era casi difícil de creer, precisamente por lo simple que resultaba en su mecánica. Chapman y Bushell habían adquirido una empresa registrada en Panamá, pero con base en Ginebra. Se llamaba General Product Development Services, GPD. No tenía activos. No tenía oficinas. No tenía empleados. Su presencia física completa consistía en una caja postal en Ginebra y el apartamento de una mujer llamada Marie Denise Yuan, importadora de autos y comerciante de piedras preciosas. Su marido Yaroslav Jerry Yuan, ex piloto de carreras de Porsche y ex empleado de Lotus, fue descrito después de su muerte en 2011 como un intermediario conocedor del misterioso mundo de la banca suiza. Esa descripción hace mucho trabajo por sí sola. DeLorean transfirió $17 millones y medio a GPD. De ese total, 5,1 millones vinieron directamente de DMC Limited, es decir, directamente de fondos del gobierno británico destinados a la fábrica de Belfast. El resto vino de la DeLorean Research Limited Partnership, un vehículo de inversión americano cuyos socios incluían a Sammy Davis Jr., a Johnny Carson, al escritor Ira Levin y al cantante country Roy Clark. Celebridades y empresarios que creían estar invirtiendo en un auto ético. Su dinero fluyó de Nueva York a Ginebra, de Ginebra a cuentas en Panamá, Liberia, Nueva York y Michigan, y de ahí a las cuentas personales de DeLorean, Chapman y Bushell. De los $17 millones y medio pagados a GPD, exactamente $137,167 llegaron alguna vez a Lotus. El resto simplemente desapareció hacia un mundo paralelo de cuentas offshore, dividido aproximadamente en un 50% para DeLorean, 45% para Chapman y 5% para Bushell. Entre abril de 1979 y diciembre de 1981, otros 11 millones y medio de libras esterlinas fueron pagados a GPD por lo que se describió como desarrollo técnico. El fraude total sumó entre 28 y 30 millones de dólares al tipo de cambio de la época. Chapman ocultó cada centavo de todo esto a la junta directiva de Lotus.